A las 9 horas y 14 minutos de la mañana, el radar del USS Abraham Lincoln detecta un único contacto procedente del rumbo 047. Perfil estándar de misil de crucero SUMAR. Trayectoria limpia. La formación ya había neutralizado misiles SUMAR anteriormente. El vuelo rasante sobre el terreno, la fase terminal rozando la superficie del mar, la firma radar específica que el sistema Aegis había clasificado y enganchado una docena de veces a lo largo de esta guerra. Las soluciones de control de fuego comienzan a construirse en el mismo segundo en que aparece el contacto, y el Centro de Información de Combate gestiona el enfrentamiento con la eficiencia concentrada de una tripulación que conoce este armamento y sabe cómo detenerlo. A las 9:18 y 14 segundos, el contacto desaparece. No por interferencias, no por evasión en el terreno, no perdido en el ruido de fondo del radar. El contacto estaba a 4,1 millas de distancia, a 800 pies de altitud, y era nítido. Retorno radar completo, seguimiento sólido, solución de control de fuego con un 71% de confianza. Y luego, en 0,88 segundos, el retorno pasó de intensidad máxima a marginal y después a nada. El sistema Aegis marcó el contacto como perdido e inició su intento de readquisición de 12 segundos sobre el último rumbo y marcación conocidos. La suboficial de primera clase Nadia Hassan había estado observando cómo el contacto se reducía, no desaparecía, se reducía. Los 0,88 segundos entre el retorno completo y la ausencia total de señal. 0,88 segundos en los que la sección transversal radar del contacto disminuyó de manera sistemática. No el corte instantáneo de una señal interferida o un contacto enmascarado por el terreno, sino una reducción progresiva, como si el propio misil se estuviera volviendo físicamente más pequeño en los 0,88 segundos previos a su desaparición. Lo registró a las 9:18 y 15 segundos, un segundo después de que el contacto desapareciera. Luego accedió al flujo de sensores acústicos para el mismo rumbo y marca temporal, y encontró lo que buscaba. Un golpe sordo de baja frecuencia a las 9:18 y 14 segundos. La firma específica de un motor turbofán deteniéndose a velocidad de crucero. No una detonación, no una explosión, un corte del motor. Limpio. Deliberado. A 4,1 millas de distancia, el intento de readquisición de la Aegis estaba ejecutándose durante 12 segundos. El protocolo estándar tras la pérdida de un contacto barrería el último rumbo y marcación, conocidos durante 12 segundos, antes de reclasificar el contacto como posible avería y detener la secuencia de enfrentamiento. El Centro de Información de Combate ejecutando la readquisición mientras Hassan conectaba un evento acústico de parada de motor con una reducción progresiva de la sección transversal radar, vinculada a un contacto que había sido un misil de crucero SUMAR a 4,1 millas 0,88 segundos antes. A las 9:18 y 26 segundos, 12 segundos después de que el contacto desapareciera, exactamente cuando el intento de readquisición de la Aegis estaba completándose y el sistema se preparaba para clasificar el contacto como avería, el contacto reapareció. No a 4,1 millas, a 1,5 millas. El misil había cubierto 2,6 millas en 12 segundos de invisibilidad radar completa a 340 nudos. Había estado ahí todo el tiempo, sin motor, sin firma térmica, sin retorno radar que justificara una clasificación, planeando sobre el impulso almacenado a 800 pies sobre el agua, en rumbo directo hacia el casco del Abraham Lincoln. El cañón de defensa de punto adquirió el contacto reaparecido en 1,1 segundos y abrió fuego. 1,1 millas, 11 segundos hasta el impacto. El radar de puntería encontrando un contacto que acababa de aparecer a 1,5 millas sin ningún aviso y construyendo una solución de tiro en el tiempo que le lleva a un ser humano exhalar. La primera ráfaga encontró el SUMAR a 1,1 millas. El cabeza de guerra detonó a 1,1 millas del casco del Abraham Lincoln.
El proyectil del cañón golpeando la célula y activando el cabeza de guerra antes de que pudiera cerrar la distancia restante. La onda de presión recorrió 1,1 millas de agua abierta y golpeó el casco. No fue un impacto dañino. 1,1 millas de agua abierta atenúa la energía de la onda expansiva de un cabeza de guerra sumar hasta una fracción de lo que habría sido a distancia terminal. El buque tembló. 2 tripulantes en el puente perdieron el equilibrio. Un equipo cayó de una estantería no asegurada en el espacio de comunicaciones. El contacto había desaparecido. El Abraham Lincoln había neutralizado un misil que desapareció a 4 millas y reapareció a 1,5 millas, concediéndole a la formación solo 11 segundos. Lo que nadie en el Centro de Información de Combate comprendía aún era que este misil no había sido el ataque. Este misil había sido la pregunta. Irán había lanzado un misil y observado cómo respondía la formación. Había observado el protocolo de respuesta exacto que ejecuta el sistema Aegis cuando un contacto desaparece y reaparece. Había observado la activación del cañón de defensa de punto a 1,1 millas. Había observado la cronología del enfrentamiento. Había observado que la onda expansiva de una detonación a 1,1 millas provocó que 2 tripulantes perdieran el equilibrio y que un equipo cayera al suelo. Irán había lanzado una pregunta y la formación había respondido completamente. El segundo misil había estado esperando la respuesta. Hassan ya estaba construyendo algo. No un informe, no una llamada de circuito. Algo que había estado calculando desde las 9:18 y 15 segundos. Desde el momento en que registró la reducción progresiva de la sección transversal radar y la conectó con la parada acústica del motor, y comprendió, de la manera específica que surge tras 16 meses observando el comportamiento de los sistemas radar, que un misil que reduce su retorno durante 0,88 segundos antes de desaparecer no está averiado. Está cambiando. Y lo único que produce una reducción progresiva de la sección transversal radar en 0,88 segundos en un misil de crucero a 4 millas es un cambio en el estado de propulsión del misil. Concretamente, el apagado del motor turbofán que genera la inmensa mayoría de la firma radar detectable del misil, mientras que todo lo demás de la célula genera un retorno tan pequeño que queda por debajo del umbral de detección de contactos del sistema Aegis. El corte del motor era el mecanismo. El intento de readquisición de 12 segundos era la vulnerabilidad. Las 2,6 millas que el misil cubría entre la desaparición y la reaparición eran la distancia que Irán había calculado para situar el contacto exactamente a 1,5 millas cuando el protocolo estaba ejecutando su último segundo y la atención de la formación estaba transitando de la readquisición a la clasificación de posible avería. 1,5 millas, no 4, no 2. 1,5. El límite exterior de la envolvente de enfrentamiento del cañón de defensa de punto. La distancia a la que incluso un enfrentamiento exitoso produce una detonación suficientemente cerca del casco para importar. Hassan construyó un rastreo de contacto acústico, no una solución radar. El misil no tenía retorno radar durante la fase de planeo, una solución acústica. La célula del misil moviéndose por el aire a 340 nudos produce una firma aeroacústica específica, incluso sin el ruido del motor. Tenue, apenas por encima del ruido de fondo. El tipo de firma para la que los sensores acústicos no fueron diseñados. Porque los sensores acústicos de un portaaviones están optimizados para contactos subacuáticos y ocasionales buques de superficie, y no ejecutan algoritmos de filtrado para el ruido aerodinámico de una célula subsónica a 800 pies de altitud sobre agua abierta. Porque antes de esa mañana, ningún sistema en la historia de la guerra naval había necesitado que lo hicieran. Hassan los necesitaba. Pasó 3 minutos y 44 segundos construyendo un algoritmo de filtrado desde cero. No desde la biblioteca estándar de sensores, sino desde principios fundamentales. Desde la teoría aeroacústica que había estudiado en un curso en la Naval Postgraduate School 2 años atrás.
un curso que había creído que nunca necesitaría y que había guardado en una carpeta de su unidad personal porque la matemática le había parecido interesante. El algoritmo extrajo la firma de ruido de la célula del fondo y produjo una estimación de posición. No precisa, 40 metros de exactitud en el momento del corte del motor, degradándose a aproximadamente 80 metros en el momento de la reaparición, a medida que el rastreo derivaba sin confirmación radar que lo corrigiera. 80 metros de incertidumbre posicional a 1,5 millas frente a un contacto que se movía a 340 nudos. Lo tenía listo a las 9:22 y 31 segundos. 3 minutos y 44 segundos antes de que el segundo misil apareciera en el radar. El segundo misil fue lanzado a las 9:26 y 14 segundos. El radar del Abraham Lincoln lo detectó desde el rumbo 051, 4 grados del rumbo del primer misil. El ajuste era coherente con los oficiales iraníes de puntería que habían modificado el rumbo de aproximación basándose en lo que el primer enfrentamiento les había revelado sobre el reposicionamiento posterior de la formación. El sistema de control de fuego construyendo soluciones. 3 interceptores autorizados. Las soluciones basadas en la posición actual de la formación. El rumbo y la velocidad posteriores al primer enfrentamiento. El rumbo y la velocidad que la formación había mantenido desde que el primer misil detonó a las 9:18 y 26 segundos. El rumbo que los oficiales iraníes de puntería habían estado observando durante 8 minutos. El rumbo alrededor del cual había sido calculado el rumbo de aproximación del segundo misil. 3 interceptores lanzados a las 9:27, los 3 ascendiendo hacia posiciones calculadas para el rumbo y velocidad actuales del Abraham Lincoln, los 3 llegando a sus puntos de interceptación asignados en el momento exacto en que el rumbo y la velocidad de la formación indicaban que el misil debería estar ahí. El misil no estaba ahí. Había ejecutado una corrección de aproximación de 0,9 grados a las 9:26 y 44 segundos. 30 segundos después del lanzamiento, antes de que cualquiera de los 3 interceptores hubiera alcanzado sus posiciones asignadas, desplazando su rumbo de aproximación terminal en 0,9 grados, lo que a 4 millas de distancia se traducía en un desplazamiento lateral de 310 metros desde el punto de interceptación. Cada uno de los 3 interceptores estaba comprometido con una posición, no con una corrección aleatoria, sino una calculada específicamente alrededor de la geometría de aproximación, que situaba el misil a 310 metros de la posición comprometida de cada interceptor en el momento de la interceptación. El primer interceptor alcanzó su posición asignada y detonó en el aire vacío a 310 metros de la ubicación real del misil. El segundo interceptor detonó en el aire vacío a 310 metros. El tercero, igual. 3 interceptores, 3 fallos. El contacto seguía aproximándose a 4,1 millas y el sistema de control de fuego construyendo nuevas soluciones sobre el rastreo actualizado cuando el motor se cortó a las 9:28 y 2 segundos. El contacto desapareció. El intento de readquisición de la Aegis comenzó. 12 segundos. El protocolo que Irán había observado ejecutarse una vez antes y alrededor del cual había construido el segundo misil. Los 12 segundos durante los cuales la formación barría el último rumbo y marcación conocidos, mientras el misil planeaba en silencio a 800 pies sobre el agua, cubriendo 2,6 millas a 340 nudos, hacia un casco que el protocolo estaba en proceso de proteger, asumiendo que el contacto había sufrido una avería. Hassan activó el rastreo acústico a las 9:28 y 3 segundos. Un segundo después del corte del motor, el momento para el que había estado preparada desde las 9:22 y 31 segundos, el algoritmo de filtrado ejecutándose sobre el flujo de sensores acústicos. La firma de la célula apareciendo en la salida filtrada, tenue, al límite de la detección. Un susurro de ruido aeroacústico procedente de un objeto con forma de misil a 800 pies de altitud, moviéndose a 340 nudos en rumbo hacia el Abraham Lincoln. La estimación de posición construyéndose, 40 metros de exactitud, luego 42, luego 45,
a medida que el rastreo envejecía y derivaba sin corrección radar. El cañón de defensa de punto recibió la solución de puntería acústica a las 9:28:04, un segundo después del corte del motor. Tenía un flujo continuo de posición desde un contacto que no podía ver en el radar. El cañón giró al rumbo de la solución acústica y esperó. 5 segundos en la fase de silencio, 10 segundos en la fase de silencio. El rastreo acústico mostrando el contacto a 2,9 millas, luego 2,7, luego 2,4. Aún fuera del alcance efectivo de enfrentamiento del cañón, pero rastreable. La estimación de posición derivando ligeramente. 52 metros de incertidumbre ahora. El rastreo envejeciendo, pero aún válido en dirección, apuntando todavía a donde se encontraba el misil dentro de un cono en el que el cañón podía disparar. A 9 segundos en la fase de silencio, el rastreo acústico situó el contacto a 2,1 millas. El cañón disparó, no sobre una solución radar, sino sobre una solución acústica con 58 metros de incertidumbre posicional contra un contacto que se movía a 340 nudos. La ráfaga recorrió 2,1 millas de aire abierto y entró en el cono de incertidumbre de 58 metros alrededor de la posición predicha por el rastreo acústico. La ráfaga encontró el conjunto del ala izquierda del Sumar a 2,1 millas. Los proyectiles atravesaron la estructura del ala y se fragmentaron contra la sección de combustible del misil. La sección de combustible se rompió, sin detonación del cabeza de guerra. Los proyectiles no habían alcanzado la sección del cabeza de guerra, pero una sección de combustible rota a 2,1 millas, a 800 pies de altitud. En un misil que viaja a 340 nudos en rumbo directo produce un incendio de combustible que el misil no puede extinguir y que quema la estructura en 3,4 segundos, produciendo un fallo estructural en el ala que el misil no puede superar en vuelo. El ala izquierda del Sumar cedió a las 9:28:16, 13 segundos dentro de la fase de silencio de 18 segundos. 3,4 segundos después de que el incendio de combustible comenzara a 1,8 millas del casco del Abraham Lincoln. El misil giró hacia la izquierda y descendió, el giro sacándolo de su rumbo comprometido. El descenso empujándolo hacia el agua a 800 pies de altitud con el ala izquierda fallida, una sección de combustible ardiendo y ninguna capacidad de corrección. El Sumar impactó en el mar Arábigo a las 9:28:19, a 1,6 millas del casco del Abraham Lincoln. El incendio de combustible produciendo la explosión secundaria que el radar detectó justo cuando el intento de readquisición de la Aegis completaba su segundo número 12 y clasificaba el contacto como posible avería. El contacto no era una avería, era una sección de combustible ardiendo a 1,6 millas por el través de babor, y el rastreo acústico la había encontrado 9 segundos antes de que el radar la viera. De nuevo, el Abraham Lincoln no había sido alcanzado. El segundo misil había sido neutralizado, e Irán había aprendido una cosa más. La formación podía rastrear la fase de planeo, no por radar, por acústica. Irán había observado al cañón de defensa de punto disparar durante la fase de silencio a los 9 segundos. Había observado la ráfaga encontrar el misil a 2,1 millas. Había observado al misil fallar y caer a 1,6 millas. Irán sabía que existía el rastreo acústico. Sabía su cronología. El cañón había disparado a los 9 segundos de la ventana de 18. Sabía su precisión. La ráfaga había encontrado el misil dentro de un cono de 58 metros. Irán sabía exactamente qué necesitaba hacer para neutralizarlo. El tercer misil fue lanzado a las 9:30:18. El radar lo detectó desde el rumbo 049. El sistema de control de fuego construyendo soluciones. Esta vez 6 interceptores. El contraalmirante Carver había autorizado el vóley más amplio tras observar cómo 3 misiles fallaban la corrección de aproximación del segundo misil. 6 interceptores ascendiendo hacia 6 posiciones de interceptación calculadas para 6 geometrías de aproximación diferentes.
cubriendo el rango de correcciones que el misil podría ejecutar. El misil ejecutó una corrección de 1,8 grados a las 9:30 y 44 segundos. No 0,9 grados como el segundo misil, sino 1,8, mayor, situando el misil a 620 metros de las posiciones de interceptación que habían sido calculadas para correcciones de hasta 1,4 grados. 2 de los 6 interceptores seguían dentro del alcance letal de fragmentación a pesar de la corrección mayor. La distribución en 6 posiciones había sido calculada para cubrir correcciones de hasta 1,4 grados, y la corrección de 1,8 grados quedaba fuera de esa distribución, pero no lo suficientemente lejos como para ser inaccesible para 2 de las soluciones exteriores. El primero de los 2 interceptores más cercanos detonó a 89 metros del misil, fuera del radio letal. El segundo detonó a 44 metros del misil, dentro del radio letal. El patrón de fragmentación alcanzó la sección de cola del Sumar y destrozó el conjunto del estabilizador trasero. El misil no perdió el vuelo controlado. Las superficies de control delanteras compensaron suficientemente el estabilizador trasero perdido para mantener el rumbo comprometido. Pero la compensación requería que el sistema de guía ejecutara una corrección constante que producía una ligera oscilación en la trayectoria de aproximación. No aleatoria, predecible, una oscilación sinusoidal con un período de 0,4 segundos que el rastreo acústico habría capturado claramente si hubiera estado activo. El motor se cortó a las 9:31 y 2 segundos. El contacto desapareció. A las 9:31 y 3 segundos, Hassan activó el rastreo acústico. La oscilación apareció inmediatamente en la salida filtrada. La firma de ruido de la célula produciendo una ligera variación de amplitud cada 0,4 segundos a medida que la trayectoria de vuelo oscilante cambiaba el ángulo de aspecto del misil relativo a los sensores acústicos. El rastreo adquiriendo el contacto con 40 metros de exactitud como antes, la oscilación alimentando la estimación de posición con más información de la que proporcionaba una trayectoria de vuelo rectilíneo. Cada ciclo de oscilación de 0,4 segundos, dando al algoritmo una referencia de fase que refinaba el rastreo en lugar de degradarlo. El rastreo acústico a 9 segundos en la fase de silencio situó el contacto a 2,1 millas. El cañón giró al rumbo y esperó. No disparó. Hassan había observado la oscilación y había pasado 8 de los 9 segundos transcurridos, calculando su efecto sobre el momento de la ráfaga. Un misil que oscila con un periodo de 0,4 segundos presenta aspectos diferentes a una ráfaga entrante en distintas fases de la oscilación. Y el aspecto presentado en el momento de llegada de la ráfaga determina si los proyectiles encuentran la célula o pasan por el espacio que la célula ocupaba 0,2 segundos antes. Transmitió los datos de fase de oscilación al sistema de puntería del cañón a los 9 segundos, en la fase de silencio. No una posición, una corrección de tiempo. Disparar a 10,4 segundos en la fase de silencio, no a 9, 1,4 segundos más tarde que en el enfrentamiento anterior, situando la llegada de la ráfaga en el momento en que la fase de oscilación predecía que la célula del misil estaría en desplazamiento lateral máximo hacia el rumbo del cañón, no alejándose de él. El cañón disparó a 10,4 segundos en la fase de silencio. La ráfaga recorrió 1,9 millas hasta la posición predicha en la fase predicha. La célula del misil estaba donde el tiempo de oscilación indicaba que estaría, a 8 metros de la posición predicha. La ráfaga encontró el fuselaje del Sumar a 1,9 millas y penetró la sección del cabeza de guerra. El cabeza de guerra se inició al impacto del proyectil, completamente, a 1,9 millas del casco del Abraham Lincoln. La detonación completa del cabeza de guerra a 1,9 millas de agua abierta. No la onda expansiva atenuada de la detonación del primer misil a 1,1 millas. No el incendio de combustible del segundo. Un cabeza de guerra completo a 1,9 millas. La onda de presión recorrió 1,9 millas de agua abierta y golpeó el casco de babor del Abraham Lincoln simultáneamente a lo largo de toda su longitud.
no un leve temblor. Un evento de presión sostenido que duró 0,4 segundos mientras el frente de onda cruzaba el casco de proa a popa. El buque se elevó 0,8 grados a babor por la presión lateral y luego se corrigió. 14 tripulantes derribados por la onda expansiva, arrojados contra mamparos, desplazados de sus pies, golpeados contra equipos. 3 de gravedad. Un tripulante en el espacio de maquinaria de proa recibió un racor hidráulico en la cara cuando el racor cedió bajo la flexión del casco causada por la onda de presión. Un tripulante en el puente estaba contra la ventana delantera cuando la onda impactó. La ventana se flexionó y la cabeza del tripulante contactó con el vidrio flexionado. Un tripulante en el pasillo de babor cayó contra un peldaño de escalera y recibió el impacto en la clavícula. La batería de antenas delantera de la superestructura, la que había sido desplazada 2 grados por un enfrentamiento anterior y que nunca había sido completamente corregida, soportó la presión lateral de la onda expansiva a 1,9 millas, y el desplazamiento aumentó a 6 grados antes de que el soporte de montaje cediera parcialmente y la batería cayera a su tope mecánico. Operativa, pero degradada. La cobertura radar en el arco delantero de babor, reducida en 18%. El Abraham Lincoln estaba dañado. El Abraham Lincoln estaba operativo. A las 9:31 y 22 segundos, el mar Arábigo estaba en silencio en todos los rumbos por primera vez desde las 9:14. Las 3 posiciones de lanzador Sumar, fijadas por las aeronaves de vigilancia desde el momento en que el motor de cada misil se activó, la posición refinada a lo largo de cada intervalo de 4 minutos entre enfrentamientos, habían estado transmitiendo su propia ubicación a cada sistema de puntería de la formación desde las 9:14. 16 misiles de crucero por posición lanzados a las 9:32. Las 3 posiciones de lanzamiento dejaron de existir entre las 10:19 y las 10:24. La instalación de modificación, la que había desarrollado el sistema de corte de motor, identificada por Hassan a partir del perfil acústico específico del evento de parada del turbofán, un perfil coherente con un turbofán PJ-10, modificado cuya firma acústica al apagarse coincidía con un perfil de modificación que solo una instalación aeroespacial iraní tenía el instrumental de precisión para producir, recibió 8 misiles de crucero. A las 10:19 comenzó a dejar de existir. A las 11:04 había terminado. Irán construyó un misil que desaparecía durante 18 segundos. Suficiente tiempo para que el propio procedimiento de readquisición de la formación detuviera la secuencia de enfrentamiento. Suficiente tiempo para llegar a 1,5 millas con 11 segundos restantes en el primer pase. Suficiente tiempo para sobrevivir 3 interceptores en el segundo pase. Suficiente tiempo para sobrevivir 6 interceptores y una célula desestabilizada en el tercero. No funcionó 3 veces porque una operadora de sistemas radar registró un contacto reduciéndose en lugar de desapareciendo a las 9:18 y 15 segundos. Y pasó 3 minutos y 44 segundos construyendo un algoritmo de rastreo acústico a partir de un curso que había tomado 2 años antes y que nunca había esperado necesitar. Y porque en el segundo misil tenía el algoritmo listo. Y porque en el tercer misil tenía los datos de fase de oscilación y la corrección de tiempo que situó la ráfaga del cañón a 8 metros de un contacto que podía oír, pero no ver. 14 tripulantes fuera de combate. Una batería de antenas degradada. El Abraham Lincoln completamente operativo. La instalación de modificación que había pasado meses, haciendo que los misiles desaparecieran, había dejado de existir a las 11:04. Y Hassan seguía en su pantalla a las 9:33, ejecutando el algoritmo de filtrado acústico en todos los rumbos activos. No porque hubiera nada aproximándose, sino porque un sistema capaz de encontrar un misil en planeo a 2,1 millas durante una fase de silencio es un sistema que cada formación en el teatro de operaciones necesitaba tener. Transmitió los parámetros del algoritmo a las 9:34.